Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que tú sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a éste la onza y dénsela al que tiene 10 minas. Le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy la versión lucana de la que en Mateo se conoce como la parábola de los talentos. En el Evangelio de Lucas se trata de otras monedas, llamadas minas. La traducción a veces dice onzas de oro. El texto original dice minas. Una moneda de oro que era conocida en hebreo como mani y que en el sistema monetario grecorromano equivalía a unos 100 denarios, o sea, el equivalente de unos 100 días de trabajo de un obrero de la época. La versión de Mateo pone en primer plano la importancia del hacer, del poner a producir para estar listos para la venida del Hijo del Hombre. El enfoque de Lucas, que es el que seguimos en esta ocasión, es diferente. Si bien Lucas no desconoce la lección mateana que acabo de citar. Novedades lucanas evidentes son, uno, el hecho de que hable de otra moneda, la denominada mina. Dos, que el protagonista no sea un simple patrón, sino un noble, un eugenés en griego, es decir, de nacimiento alto, bien nacido, se diría literalmente, hoy diríamos de sangre azul. Y en tercer lugar, el hecho de que los que reciben el encargo de las monedas no son 3, sino 10, si bien al final solo se le pedirá cuenta a 3. Pero lo más interesante es la manera como se construye esta narración. Se trata de dos historias entretejidas. La de la investidura de un rey que la gente no quería que gobernase, y la de los encargos por parte de sus finanzas, las minas,
a sus servidores. Tiene importancia, por lo tanto, el tema del reinado, el reconocimiento de la identidad del rey, por una parte, y lo que implica vivir bajo su autoridad en el ámbito de su reinado, por otra parte. Y es en esta dirección que vamos a leer este relato. Analicemos. Primero observemos el contexto. La pista está dada por el marco que se pinta desde el principio, digamos, el marco narrativo, al principio y al final del texto. Se habla del viaje de Jesús a Jerusalén y de la cercanía que ya se siente de la ciudad santa. Dice el versículo 11, Jesús les dijo una parábola porque ya estaban cerca de Jerusalén y a ellos les parecía que el reino de Dios estuviera por manifestarse de un momento a otro. Jesús está cerca de Jerusalén y él está muy consciente de lo que le puede pasar. Sus discípulos, un poco menos. El discurso de Jesús sobre su destino trágico permanece oscuro para sus seguidores. Ellos no entienden, ya lo vimos. No pueden o quizás no quieren entender, porque sueñan con una realidad que no existe. Simplemente no existe. Esperan la inminente manifestación del reino de Dios, pero todavía lo piensan en un sentido político, económico, simplemente social. Una epifanía de un Dios poderoso que debe barrer el viejo sistema de opresión e instaurar un nuevo orden de cosas. El reinado de Dios implicará también eso, pero Jesús está mirando en una dirección mucho más profunda. Y obviamente, según como se entienda, tendrá consecuencias para la manera como sus seguidores lleven después a cabo la misión y conduzcan su estilo de vida en el mundo. Además, nuestro narrador de Lucas dice que los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Por lo tanto, la cuestión no solo es la naturaleza de este reino, sino el cuándo va a llegar. Y aquí está la ironía. Mientras en la mente de los discípulos hay perspectivas triunfalistas, en la de Jesús está una cruz pascual. Por lo tanto, atención, esta clave inicial, la repetición al comienzo y al final del texto, de la idea, del anuncio del que Jesús camina en dirección de Jerusalén, junto con sus discípulos, es importante. La referencia a Jerusalén, donde Jesús va a morir y donde inaugurará su reinado en una cruz, en él se juntan el destino del Maestro y también el destino de los discípulos. De manera que de este pasaje aprendemos algo sobre Jesús, pero también sobre la iglesia. Continuemos. ¿Cómo responde Jesús a esta expectativa? Bueno, Jesús les va a contar una parábola. Una parábola que podemos decir es deconstructiva de la imagen que sus seguidores se vienen haciendo del reino. La parábola es un tanto enigmática y tiene fragmentos de violencia y hasta de cinismo que crean incomodidad para el lector, que no son fáciles de descifrar. Notemos en primer lugar que las escenas de la parábola son dos. La primera es corta, versículos 12 al 14, cuenta los preparativos en dos direcciones. El que lleva a cabo un miembro de la nobleza que le hace un encargo a 10 servidores, pero al mismo tiempo la revuelta de los ciudadanos que no lo quieren como rey. La segunda escena es más extensa y detallada. Versículos 15 al 27. Cuenta lo que ocurre cuando este hombre regresa ya investido como rey y describe la sanción que le aplica tanto a 3 de sus servidores como al resto de los ciudadanos. Los servidores a los cuales les encargó Minas, como a los ciudadanos que dijeron que no lo querían como rey. ¿Qué les parece si miramos algunos detalles? La parábola tiene, de hecho, dos introducciones.
La primera recuerda que este relato, que es ficticio, es la continuación de lo que se acababa de decir en casa de Zaqueo. De hecho, si miramos bien, no se ha dicho que Jesús haya cambiado de lugar. Probablemente está todavía en el mismo sitio, en la casa de Zaqueo. Ni tampoco se ha dicho que hayan entrado en escena otros personajes. Por lo tanto, aquí hay una continuación. Y la parábola deja muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué este hombre noble tiene que ir tan lejos para conseguir su corona de rey? ¿Por qué es que sus conciudadanos le tienen tanta rabia? Y también, ¿por qué le da el dinero a sus sirvientes? La referencia a un noble que se va al extranjero para ser coronado como rey nos recuerda una historia, esta vez una historia real, ocurrió efectivamente. Cuenta el historiador judío Flavio Josefo que a la muerte del rey Herodes el Grande, la sucesión fue compleja. Cuando su hijo Arquelao iba a ser coronado rey, resulta que una delegación de 50 judíos fue a Roma para pedir independencia. Y en Roma, cuando llegaron, se les agregaron otros 8,000 más. Esto está en el libro Antigüedades Judías, en el libro 17, el capítulo 11. Recomiendo que lo lean. Es interesante toda esa historia. Pero, atención, esta información no aclara las cosas. De hecho, todo lo que ocurre entre la ida y el regreso de este noble, del cual no se dice el nombre, todo queda en silencio. Hay una laguna de información. Solo por las palabras de uno de sus siervos al final, algo conseguimos saber. Y esto nos lleva a ponerle atención al diálogo del rey con sus servidores en la escena final. Se trata de un diálogo muy particular. Los dos primeros siervos no dicen cómo fue que lograron multiplicar por 10 o por 5 la mina recibida, como si la moneda hubiera crecido sola. Ellos dicen, tu mina ha producido tanto. No dice, nosotros decimos producir, no, tu mina ha producido tanto. Y esto lleva a un desplazamiento de la atención, del foco de la parábola, lo propio de Lucas. El acento no es tanto en el hecho de producir, esa es la versión de Mateo. Aquí en Lucas, el acento no está ahí, sino en la recompensa que se recibe. Estos dos servidores reciben enseguida una autoridad proporcional a la ganancia. Se han producido 10, pues se reciben 10 ciudades. 5 ciudades. Se trata de un premio exageradamente generoso. Entendemos entonces que la razón de la entrega de una cierta suma de dinero a sus servidores no era tanto para ganar dinero. Este patrón no estaba preocupado por la productividad, sino por verificar la capacidad de sus servidores de usar este dinero. Y esto nos lleva al diálogo con el tercer siervo. Es la parte más extensa de los diálogos y es instructivo. Él habla en primera persona para decir lo que ha llevado a cabo. Señor, aquí está tu mina, que yo he tenido guardada en un pañuelo, dice el versículo 20. Y enseguida dice que la razón por la cual ha procedido así ha sido el miedo. Versículo 21. Porque tuve miedo de ti. El centro de la atención se pone ahora en la realidad del miedo. De esta manera, la parábola quiere abrir los ojos de los discípulos para ayudarlos a reconocer un monstruo terrible que los devora, que es una constante también en nosotros, los discípulos del Señor, el miedo. Bueno, ¿y por qué es que este siervo tenía miedo?
Bueno, aquí está la razón de las razones. Por la imagen que él se había hecho de su Señor. Porque eres un hombre severo, estricto. En griego se dice austeros. En español decimos austero, pero no con ese sentido. En griego, austero significa severo, estricto. Y este calificativo connota a una persona dura, sí, pero digna de respeto. Les doy un ejemplo. El escritor judío Filón de Alejandría pone esta palabra en el elenco de las virtudes de un político de la época. Dice en su comentario a José, sobre José, dice severo y rígido, amigo de la verdad, escrupuloso, tiene que ser un servidor público, un político. Bueno, podemos notar la ironía. Mientras que el siervo expone argumentos a su favor, o sea, se justifica, pero acusando al rey de, de ser estricto, por su parte, el rey cuando le responde no se justifica. Ni siquiera contradice la mala imagen que el siervo tiene de él, no se pone a limpiar su imagen, sino que le hace caer en cuenta de que si él sabía cómo era él, ¿por qué al menos no delegó a otros el cuidado de sus intereses? Y el rey retoma irónicamente las mismas definiciones de este siervo. Versículo 22. Por tu boca te juzgo. ¿Sabías que soy severo? ¿Que pido más de la cuenta? Precisamente estas mismas características van a resultar desmentidas por lo que le acababa de decir el rey a los dos primeros siervos, ya que el rey no se quedó con ninguna moneda producida. Y por lo tanto no es verdad lo que dice el tercer siervo, de que él recoge lo que no ha depositado y que cosecha donde no ha sembrado. No es verdad. El rey se los regaló al final. Es más, les dio 10 ciudades. El que multiplicó el rey. No es verdad que el rey sea tan malo. Y más todavía, tampoco a este tercer siervo lo condena. Podría haberlo hecho, pero no lo condena. Esa es la versión de Mateo. Aquí no. No hay condena. Por lo tanto, el rey no es tan severo como fue acusado. Nos queda claro entonces que para Lucas, la mina entregada no era más que un banco de prueba para que se manifestase la fidelidad y la capacidad de administrar por parte de sus servidores. Y a este punto Jesús pronuncia el dicho, versículo 26, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Precisamente por la actitud que tienen los dos primeros siervos, lo poco que es dado ahora es notablemente multiplicado en la autoridad que podrán ejercitar en las ciudades puestas bajo su responsabilidad. Te entrego estas comunidades porque has mostrado que eres digno de confianza, eres fiel y eres capaz de administrar. Pero todavía hay un detalle más. Como un último paso, versículo 27, el rey ajusta cuentas con los conciudadanos que se opusieron a que asumiera su dignidad real. El texto dice, en cuanto a esos enemigos míos, que no han querido que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos, literalmente degüéllenlos en mi presencia. Claro, uno lee eso y le pone los pelos de punta. La brutalidad de la ejecución sencillamente concuerda con la manera como se acostumbraba en la época y en general en la antigüedad a tratar a los enemigos. Esto es, los mataban de forma humillante y en presencia del rey. Y al respecto, hay que tener cuidado con la interpretación. No se está hablando aquí ni del episodio histórico que evoqué hace un momento, no es la venganza de Arquelao cuando fue coronado rey. Aquí estamos leyendo una parábola,
es una ficción. Ni tampoco se trata de la matanza de judíos por parte de los romanos en la Gran Guerra en los años 66 al 70, que se prolonga hasta el 74, lo cual sería aquí realmente forzado. No se trata de eso. Algunos han interpretado así, pero no se trata de eso. Tampoco se refiere a lo que Jesús va a hacer cuando venga por segunda vez con sus opositores, sobre todo aquellos que lo llevaron a la crucifixión, ya que si miramos bien, en la misma lógica del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, los que condenaron a Jesús no son, por su parte, condenados, sino primero llamados a la penitencia y a la conversión, como podemos verlo, los invito a que lo miren, en el discurso de Pedro ante los judíos en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles 2, 26, 41 y también 47. Bueno, vamos a cerrar nuestra lectura. ¿Qué lección nos queda de esta página tan interpelante? Esta parábola no es un tratado de economía, ni un modelo de productividad que está tan de moda. No es una guía de inversión bancaria o de especulación financiera en la bolsa, ni el secreto para multiplicar el dinero. Cuidado con esas interpretaciones. Esto va por otro lado. Las dos partes de la parábola están orientadas al descubrimiento de la identidad de ese rey. Por lo tanto, como dije desde el inicio, tiene una dimensión cristológica en primer lugar. La historia invita a releer lo que el Señor, en la persona de Jesús, ha hecho por nosotros y lo que muchas veces olvidamos, pero también a corregir las falsas expectativas con respecto al reino de Dios. Y de aquí se deriva una segunda dimensión, la eclesiológica, la discipular, la de una iglesia que actúa con la misión y la autoridad de ese rey, pero que para serle fiel implica de ella ciertas actitudes. De la iglesia servidora en la misión. El conjunto lo podemos ver desde las dos trayectorias del rey que parte para ser coronado y que vuelve para pedir cuentas. El noble que parte representa a Jesús, que está por dejar a los suyos y les deja lo que él tiene. ¿Qué es lo que él tiene? Su propia vida, su muerte. San Pablo dirá en la primera Corintios 3:22, todo es vuestro, todo es de ustedes. Los dones son de él y son realidades que ninguno había tenido antes. El don no es ganado, no es merecido. La moneda de oro es recibida. Todos los siervos quedan envueltos en esta única realidad del don. En la vida cristiana, en el discipulado, el punto de partida no está representado por un nada. No partimos de cero. Hay uno que nos ofrece una base segura de la cual partimos. De verdad, todo es gracia. El seguimiento de Jesús, en el seguimiento del Señor, no vale el principio del yo me he hecho solo. Estos son mis logros. Con razón pregunta Pablo en 1 Corintios 4:7. Oye, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? El compromiso parte de la respuesta a un don que ha sido puesto en nuestras manos. Y viene enseguida el cuestionamiento final, que solo cada uno puede responder. Terminada la parábola, cada uno tiene que dar su propia respuesta. Ante todo hay un don, sí, pero ¿qué hacemos con lo que recibimos? Porque de hecho no todos manejamos las cosas de la misma manera. ¿Dónde está entonces nuestra responsabilidad y nuestro compromiso? Suscitado por un amor primero, por un don primero, de infinita confianza. Pero hay más, hay más. En la segunda parte, el rey que regresa y pide el informe a quienes les ha confiado sus finanzas, reconoce la buena actitud de los dos primeros servidores, ¿verdad? Pero reclama la responsabilidad al siervo flojo, perezoso.
Y todo esto nos invita a descubrir la verdadera identidad del rey, o la identidad del verdadero rey. Este rey rechazado, recordemos, había sido rechazado, tiene al fin y al cabo rasgos comunes con el Jesús del encuentro con Zaqueo, que hemos leído ayer. También tiene quienes lo critican, como criticaban a Jesús cuando iba camino de la casa de Zaqueo. Por su parte, Jesús, miren este punto en común, no juzga por el pasado, sino por el don que cada uno ha recibido. Eso es lo que le importa al Señor, no tu pasado, lo que Él te regaló a ti, cómo lo estás recibiendo. Y esto es lo que se le dice a Zaqueo en las últimas palabras que empatan casi con esta parábola. El rey criticado, por lo tanto, tiene los mismos rasgos de Jesús, quien es censurado por una parte de la población por el hecho de andar en búsqueda de los pecadores. Pero por otra parte, la parábola funciona también como un anuncio de los acontecimientos que tendrán lugar en Jerusalén. Y aquí está el punto. ¿Cuáles? ¿Cuáles acontecimientos exactamente en Jerusalén? Si seguimos el hilo del Evangelio de Lucas, veremos que es la ciudad en la que Jesús está a punto de llegar y donde va a ser aclamado como rey en la entrada triunfal por parte de sus discípulos. Es la ciudad donde lo acusarán ante Pilato de presentarse como rey, donde Herodes Antipas se burlará de él vistiéndolo como un rey, se burlará de él poniéndole un vestido brillante, y donde al final un delincuente crucificado al lado suyo lo va a entender mejor que ninguno cuando le diga, Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Pero esto no quita que no vaya a darse una destrucción. Y por eso Jesús llora, llora por la ciudad que que le ha cerrado el corazón, porque no ha sabido reconocer el tiempo de la visita de Dios. Recordemos Lucas 19:41-44. Y podemos ver entonces de qué manera la expectativa del reino es confirmada por Jesús, pero un reino que no acontece de la misma manera como la gente se imagina. Jesús será aclamado como rey, sí, pero entre tanto tendrá que desmontar una falsa imagen del rey que está circulando en la cabeza de la gente. ¿Quién es entonces este rey que entra en Jerusalén y que será exaltado a la diestra del Padre, pasando por la cruz y la resurrección? Cristo Rey no es la proyección de mi imagen de un rey. Cristo Rey es el rey que Él es y que quiere que yo conozca y que descubra y que lo asuma como Él lleva a cabo su reinado. ¿Quién es este rey que entra en Jerusalén y que será exaltado a la diestra del Padre pasando por una cruz y la resurrección? Y entonces entendemos la consecuencia final. El destino del rey rechazado es también el de sus seguidores. El reinado de Dios no es un reinado triunfalista. Sigue el mismo camino de Jesús. ¿Cómo espera el Señor que viva junto con Él el rechazo que sufre, pero al interior del cual acontece el reino? Digamos, en este día, la frase contraria a lo que decían aquellos que no querían aquel rey. Nosotros lo decimos hoy en positivo. Queremos, queremos, Señor Jesús, que vivas y reinas sobre nosotros.